Lectura voor de boek de profetas Oseas. Es aquí, Señor Dios, tabisa. Volve, Israel, cerca, Señor, bo Dios. Bo a trompicar pa motivo de bo picana. Confesar y volve cerca, Señor, dice. Perdonanos tu maldad, aceptar lo que está bom. Nos no te ofrece toro como sacrificio, pero nos palabra nan. Asiria no pos salvanos, nos lo no confia más ribagaroshinan de guerra, e costan que nos manan atraja. Nos no te llaman más nos Dios, pa sobra botín duele de un huérfano. Señor tabisa, lo mi curanan de nan asco, lo mi estimanan de corazón, mi rabia aflaquia. Lo mi tapa Israel manera un sirena, Israel lo florece manera un leli, tirareis manera palo riba Libanon. Sustecna lo extende manera un palo de oleife, asina bonita lo está. Lo ejole dushi manera e palonan de Libanon. Estan cuta viva den su sombra, lo cultiva grano atrove. Nan lo florece manera mata de wendruif. Lo danta famoso manera vinha de Libanon. Kiko más mitin de haber co e Dios tan falso Ifram? Ta amita es un cuta escuché y percurape. Mita manera un palo de sempre verde. Lo mi, tami lo ku yamadanki pabo fruta nan. Es un kuta inteligente, mister pagatino ne palabra nan aquí. Es un kutin comprendimento reconocer nan. Pa sobra camina nan di Señor ta recht. Gente justo ta sigue camina nan ei. Pero rebelde nan ta trompica ribanan. Palabra de Dios. El refrán de Salmo ta, amita Señor, bo Dios, tende mi pueblo. Amita Señor, bo Dios, tende mi pueblo. Mi atende un stem que mi no estaba a conocer. Mi abaja e carga foi bolomba. Mi alibra bo manan je makutu pisa. Demo ancha bo agrita y me salvavo. Amita Señor, bo Dios, tende mi pueblo. Escondí de roncamiento de sirena mi acontestavo. Na fuente de Meriba mi saquen botar. Tende mi pueblo, mi quer avisavo. Marabo por escuchar-me, Israel. Amita Señor, bo Dios, tende mi pueblo. Vos no sirve un Dios extranjero, no adora un Dios de afo. Amita Señor, bo Dios, es un que sacabo fo de terra de Egipto. Amita Señor, bo Dios, tende mi pueblo. Ay, Mare mi pueblo por escuchar-me y Israel por seguir mi camino. Lo mi acría mi pueblo con manteca de trigo y en el custrope fue barranca. Amita Señor, bo Dios, tende mi pueblo. Nos vai cantar junto com o coro aclamação número 50. Gente no te queda na vida de comer pan só, sino de cada palavra que Deus te papia.
Señor sea con vos. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marco. En el tiempo allá, un cierto doctor de ley a venir cerca a Jesús y a preguntar: ¿cuál mandamento es el mandamento de más importante? Jesús a contesté: el mandamento de más importante está: escucha Israel, Señor nos Dios, sota Dios. Estima Señor vo Dios, y enterbo corazón, con enterbo alma, con enterbo mente y con turbo forza. E di dos mandamentos más importante está: estima vo prójimo, manera vo ta estima vo mes. No tiene ningún otro mandamento que está más importante que saquinan. Doctor de ley avisa a Jesús: bon maestro, verdad, ta un Dios sotin y no tiene ningún otro Dios que no ta teso. Ta sina que gente mester estima a Dios y enter su corazón, enter su comprendimiento y cultur su fuerza. También mester estima a su prójimo, manera ta estima a su mes. E costan aquí está mucho más importante que el sacrificio de candela y otro sacrificio. Jesús admira que el doctor de ley apapia con sabiduría, pues él avise: no te leo for el reino de Dios. Ninguna gente no atrieve contra Jesús nada más. Palabra del Señor. Gloria a vos, Señor Jesús. El mandamento de más importante está: estima Señor vo Dios, y enterbo corazón, con enterbo alma, con enterbo mente y con turbo forza. E di dos más importante, estima vo prójimo, manera ta estima vo mes. E di dos está más importante, pero eta e di dos. E di dos. El mandamento de más importante: estima Señor vo Dios, enterbo corazón. Solamente ahora nuestra estima a Dios, nos prostima otro. Dios está amor, nuestra fuente de amor. Solamente nos está conectada con la fuente de amor, el amor por pasa dormir nuestro corazón para otro. Si no tiene amor, por visa con no tiene amor, gente que no te quiere en Dios, también te estima otro. Tal vez. Ma sobre mayoría de emocionan cuando está relacionado con amor, ta emocionan, que ta viene for de nos pasionan, y emocionan que ta gustoso na nos, que ta satisface nos. Pues en resultado, ta que nos ta estima, no ta nos mes, e otro pa sobre ta gustoso na nos, pa sobre ta cai na nos smak, pa sobre ta gustoso pa nos uovo, gustoso pa nos carácter, pa sobre nos por aprovechar di tal o otro aspecto di su vida. Pensei, è gusto che nos tienden otro, no da otra cosa, sino un egoísmo. No te busca mes, no te busca otro para por satisfacer. Y tan pronto el otro no está capaz más para satisfacer tu gusto, pues no te entra en una crisis con otro, en una crisis. El otro ya no está llevón, el otro ya su falta nanta predominante,
el otro ya no te sirve para nada, en fin. Pues sí, mayoría de nos emocionan con nuestra relación con amor, te emocionan con te satisfacer nuestro propio ego, con te gustoso para nuestro propio ego. El amor no está así, ¿no? El amor está un poco diferente. El amor no está disgusto, no dissatisfacción. Amor está responsabilidad. Amor está respeto, honor. Amor está servicio. Y pensei, a por estima otro, promeme estar estima a Dios. Promeme estar estima a Dios. Si un joven, mucho hombre joven, que vira novio de una mucha mujer, entonces no está ni reza, ni va a misa, ni nada de eso. A mí lo aconseja mucha mujer puntre así, ¿no? No te respeta a Dios. Si vos no te respeta a Dios, ¿cómo lo vos respeta a mí? Si vos no te respeta el creador del universo, ¿cómo lo vos respeta a mí que está una criatura chiquita así, ¿no? A mí no te quiere de cosas así, ¿no? ¿Verdad? Puntre así, ¿no? Gente que no te respeta a Dios, lo no respetaba tampoco. Gente que no te respeta el creador, lo no respeta la criatura, mucho menos. Hopi ves, rebeldía de mucha na casa, también por ya aquí. Pa sobra mayor no tiene respeto para Dios. Y mucha nanta presentí, consciente o inconscientemente, nanta presentí, que mayor no tiene respeto para el Señor Dios. A mí me tiene respeto para mi mami o para mi papi. Si él no tiene respeto para Dios, a mí me tiene respeto. Si él no te honra a Dios, a mí tengo que honrar. ¿Verdad? Estimado prójimo, igual, si nos no tiene amor para Dios, el prójimo para nos no está diz un gente de necesidad. Diz un gente de necesidad. Te pidi comida, a te saco de comida. ¿Verdad? Te pidi placa, bom. Depende para qué te pidi, depende si vos tienes confianza para donar algo, no, en fin. Pero limita a lo cual te pidi. San Luis María Gruñón, un día la va a evangelizar, regresando ya toda la noche. Y la haña un leproso, estaba a dormir en Bacaya. Y la tomé en su braza y la cargué para convento. Y a toda la noche el convento estaba cerrado en Yabi. Y la para delante de porta con el leproso en su braza y estaba a gritar: abri porta para Señor, abri porta para Cristo, abri porta para Cristo. Abri porta, dice ate, mahanya Cristo maltratar y bacaya. Pues, si él lo trata, el leproso solamente como un prójimo, tal vez él lo pone su paña riballé, para tener calor en la noche, tal vez otro día le trae un poco de comida, pero él no atume en su braza, él no la carga en el convento, y él no grita en la puerta: abri porta para Cristo, abri porta para Señor. La actitud está diferente. Para tener amor para Dios, en primer lugar, es gente de necesidad. No está dice una gente de necesidad. Está Cristo disfrazado de una gente de necesidad. Y la actitud está diferente. Está diferente.
junto con saco di cominda, lo tiene un sonrisa, lo tiene un dunaman, lo tiene un pregunta con tabai, que come può aiutare más, ¿verdad? Mi trata con Cristo disfrazado de un gente de necesidad. Y ahora, actitud en pareja también está diferente. Si nos lo hace una encuesta entre divorciados, na ruba más que 70% está divorciado, que más que 7 parejas de 10 a casa, más que 7 está divorciado. Este porcentaje es alto. Si nos lo apunta, tú eres divorciado, si no tabatin respeto para Dios, honor para Dios, si no tabat estima a Dios, ¿qué sorte de contesta nos lo añadinan? Mi tin miedo, mi da sospechar, que nos lo aña un contesta bastante negativo. Con ni misa non tabai, ni reza non reza, ni corda arriba a Dios tampoco. ¿Acaso tempo vieu no tabatin problema del matrimonio? ¿Acaso tempo vieu hombre non tabata ángel non? Non tabata mes demonio non ko avendia. Y mujer non tabatin un carácter suave, non tabatin mes carácter ferfelo ko avendia. Mes un gente tabata antes ko avendia. Con beis nan, con capricho nan, con egoísmo nan. Pero Kiko tabata diferente antes. Antes gente tabatin respeto para Dios. Hopi dinan, en el momento difícil, no a divorciar solamente para sobra non tabata respetar Dios, su ley, Dios, su mandamento. Se tabata el único motivo que uno no ha divorciado. No para sobra non haña algo bon de su pareja, no. Para sobra no más separar lo que Dios ha unido y para respetar Dios non a queda y después crisis a pasabai y después cosa derecha y después vida abrirá otro y así. Esa estaba el tiempo, es única diferencia. Pensei, el problema es de dos, como de dos, ni más que también es importante. Si nos lo estima a Dios, si nos lo honra a Dios, si nos lo respeta a Dios, nos lo tiene suficiente fuerza para estimar otro, para honrar otro, para respetar otro. Y en el momento difícil, hasta para quedar clavar riba cruz, si otro está clavado en riba cruz, por ejemplo, en matrimonio, pues estimé for de cruz. De manera Jesús estima a su esposa for de cruz, ¿verdad? Esposa como pueblo de Dios. Hasta ese tempo duro ta pasa, e fortaleza que Dios ta duna, pa aguanta a noche, pa aguanta el mal tempo, pa aguanta el tempo de enfermedad, pa aguanta esa aquí, ¿verdad? Con paciencia, con sacrificio, con entrega, casi muriendo, pero en el tiempo, con gran esperanza, que esa aquí ta pasa vai y día nuevo talanta. El tiempo de Cuaresma está un tiempo para nos comprender amor, para nos purificar el aspecto de amor, para nos regresar a la fuente de amor que está Dios y para nos portar for de fuerza para estimar otro. La que nos lanta